El que no puede ser doblegado por promesas ni quebrado por amenazas, posee un poder que ningún príncipe puede arrebatarle: el dominio absoluto de sí mismo. Hay algo que Maquiavelo entendió hace más de 500 años y que la mayoría de las personas nunca comprenderá. El poder no pertenece a quien lo ostenta, sino a quien se niega a ser controlado. Mientras otros buscaban fórmulas para dominar, él descubrió algo mucho más valioso: las características de aquellos que simplemente no pueden ser doblegados. Y aquí está lo inquietante: si posees estas señales, probablemente no te das cuenta de ello. Tu mente opera bajo principios que los manipuladores temen, pero que tú, de forma tan natural, que te parecen obvios. Hoy vas a descubrir por qué ciertas personas jamás logran influenciarte como quisieran y por qué eso te ha costado relaciones, oportunidades y la simpatía de quienes prefieren mentes maleables a caracteres sólidos. Porque ser impermeable a la manipulación no es un don del cielo ni una bendición social. Es una habilidad forjada en experiencias donde aprendiste que ceder tu criterio tiene un precio demasiado alto. Primera señal: tu mente exige coherencia estructural antes de cualquier aceptación. No se trata de escepticismo ni de una actitud defensiva aprendida. Es algo más profundo y más instintivo. Cuando alguien te presenta una idea, una petición o una narrativa, tu cerebro activa inmediatamente un proceso de verificación cruzada. Buscas patrones, contrastas con experiencias previas, identificas premisas ocultas. Maquiavelo escribió en El Príncipe que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden sentir la verdad. Tú eres de esos pocos. Tu arquitectura mental no acepta información sin procesarla a través de múltiples filtros lógicos, y esto genera un efecto devastador en quien intenta manipularte. Necesitan que aceptes sus premisas sin cuestionarlas, que des por sentado lo que ellos presentan como evidente, pero tú no lo haces. Preguntas, analizas, esperas. Y en esa pausa, en ese momento de procesamiento, que para otros sería incomodidad social, tú encuentras las fisuras del argumento. Los manipuladores construyen castillos de naipes retóricos que dependen de tu prisa por asentir, de tu deseo de evitar conflicto, de tu necesidad de pertenecer. Cuando detectan que tu mente no se apresura, que permanece en estado de evaluación, pierden su ventaja más importante: el factor sorpresa emocional. La neurociencia moderna confirma lo que Maquiavelo intuía. Las personas con alta resistencia cognitiva presentan mayor activación en la corteza prefrontal dorsolateral durante interacciones sociales ambiguas. Tu cerebro literalmente trabaja más antes de comprometerse, y ese trabajo adicional es tu primera línea de defensa. Mientras otros aceptan narrativas porque suenan convincentes o porque vienen envueltas en urgencia emocional, tú las desmantelas pieza por pieza, no desde la hostilidad, sino desde la necesidad imperiosa de que las cosas tengan sentido real, no solo sentido aparente. Esta característica te ha ganado reputación de ser difícil de convencer, lento para comprometerte, excesivamente crítico. Pero la realidad es otra. Simplemente no puedes funcionar con información que no pasa tus estándares internos de coherencia. Tu mente rechaza la disonancia cognitiva como el cuerpo rechaza un órgano incompatible. Y esa incompatibilidad con las narrativas mal construidas es tu primera muralla contra la influencia indebida. Segunda señal: has desarrollado inmunidad al chantaje emocional disfrazado de normalidad social. Existe un contrato invisible que gobierna la mayoría de las interacciones humanas. Se espera que digas sí cuando sería grosero decir no, que ayudes aunque te perjudique,
que priorices la armonía sobre tu bienestar. La mayor parte de la manipulación cotidiana ocurre precisamente en esa zona gris, donde el no es técnicamente posible, pero socialmente penalizado. Aquí está tu diferencia. Has calculado el costo real de esa transacción y has decidido que no vale la pena. Maquiavelo advirtió que quien intenta ser bueno en todo momento terminará arruinado entre tantos que no lo son. Has internalizado esta lección de forma práctica. Cuando rechazas una petición injusta, no lo haces desde la culpa ni desde la justificación excesiva. Simplemente estableces el límite y sostienes la incomodidad que genera porque has descubierto algo crucial. La incomodidad es temporal, pero las consecuencias de ceder son acumulativas. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, estableces un precedente. Cada vez que priorizas la comodidad ajena sobre tu paz interior, pierdes un fragmento de autonomía. Los manipuladores emocionales son expertos en manufacturar urgencia y culpa. Te presentan sus necesidades como emergencias, sus deseos como derechos, sus expectativas como obligaciones, pero tu mente ha desarrollado un detector de falsas urgencias. Reconoces la diferencia entre ayudar desde la generosidad y ser explotado desde la culpa. Y esa distinción te hace impermeable a uno de los mecanismos de control más efectivos que existen: la manipulación por obligación moral fabricada. No es que carezcas de empatía, es que tu empatía está calibrada por la razón, no secuestrada por la emoción del momento. Has aprendido algo que Maquiavelo sabía sobre la naturaleza humana, que las personas respetan los límites firmes más que las bondades ilimitadas. Cuando eres infinitamente complaciente, no generas gratitud, sino expectativa. Te conviertes en un recurso que otros asumen disponible, no en una persona con voluntad propia. Pero cuando estableces límites claros, aunque generes frustración inicial, defines tu espacio psicológico de forma que obliga a otros a relacionarse contigo desde el respeto y no desde la asunción. Tu negativa no viene acompañada de culpa porque has entendido que proteger tu bienestar no es egoísmo, sino supervivencia emocional básica. Y esa claridad interior hace que tus noes sean inamovibles. No porque seas terco, sino porque están fundamentados en una jerarquía de valores donde tu integridad ocupa el primer lugar por encima de la aprobación social o la evitación de conflictos superficiales. Tercera señal. Identificas disonancias conductuales con precisión casi forense. Existe una brecha entre lo que las personas dicen y lo que hacen, entre sus intenciones declaradas y sus acciones observables. La mayoría de la gente perdona estas inconsistencias, las racionaliza, las minimiza. Tú las catalogas. Tu memoria no solo retiene eventos aislados, construye patrones de comportamiento. Cuando alguien promete y no cumple, tu mente no archiva el incidente como un evento único. Lo registra como un dato dentro de una serie. Y cuando esa serie alcanza masa crítica, tu conclusión sobre esa persona cambia de forma permanente. Maquiavelo sostenía que los hombres son tan simples y tan obedientes a las necesidades presentes que quien engaña siempre encontrará quien se deje engañar. Pero no te encuentra a ti porque tu sistema de evaluación no funciona con eventos aislados, sino con trayectorias. Observas cómo alguien trata a terceros en tu presencia y extraes conclusiones sobre cómo te tratará a ti cuando las circunstancias cambien. Notas cuando el tono de voz no coincide con las palabras elegidas, cuando la expresión facial contradice el mensaje verbal, cuando la intensidad emocional resulta desproporcionada para el contexto. Estos no son juicios morales apresurados, son evaluaciones de confiabilidad basadas en evidencia acumulada. Y aquí está el aspecto que más desconcierta a quienes intentan manipularte. No necesitan confesarte nada para que lo sepas. Tu capacidad de lectura de patrones es tan refinada que detectas el engaño antes de que se consume, la traición antes de que se ejecute, la manipulación mientras se está construyendo. Esto te da una ventaja estratégica devastadora: tiempo. Mientras otros descubren las verdaderas intenciones cuando ya es tarde, tú las identificas en etapa de planificación.
y esa anticipación te permite retirarte o protegerte mucho antes de que el daño ocurra. Esta habilidad no surgió de la paranoia, sino de la observación disciplinada. Has aprendido que las personas son sorprendentemente consistentes en sus patrones fundamentales de comportamiento, aunque sean variables en sus manifestaciones superficiales. Alguien que miente en cosas pequeñas mentirá en cosas grandes cuando las circunstancias lo demanden. Alguien que traiciona confidencias ajenas traicionará las tuyas cuando le convenga. Alguien que justifica su mal comportamiento con narrativas elaboradas seguirá justificando acciones peores con narrativas aún más elaboradas. Tu mente no se deja seducir por las palabras bonitas ni por las promesas de cambio. Espera ver cambio sostenido en el tiempo antes de modificar su evaluación. Y esa paciencia observadora, esa negativa a dar segundas oportunidades basadas en palabras en lugar de acciones, te protege de ciclos repetitivos de decepción que atrapan a quienes confunden esperanza con evidencia. Cuarta señal: tu validación interna opera completamente independiente de refuerzo externo. La mayoría de las personas construye su sentido de valor a partir de aprobación ajena. Necesitan que otros confirmen que son inteligentes, atractivos, valiosos, correctos. Esta dependencia es el combustible de toda manipulación por recompensa. Te doy mi aprobación si haces lo que quiero. Te retiro mi afecto si me desagradas. Los manipuladores emocionales son maestros en administrar intermitentemente validación y rechazo para condicionar tu comportamiento. Pero este sistema falla completamente contigo, porque tu estructura psicológica no depende de combustible externo. Has desarrollado lo que los estoicos llamaban fortaleza interior y lo que Maquiavelo reconocía como virtud. Esa cualidad de autosuficiencia que hace que un individuo sea impermeable a halagos vacíos y a críticas infundadas. Cuando alguien te alaba excesivamente, tu mente no se hincha de orgullo. Se pregunta, ¿qué busca esa persona? Cuando alguien te critica sin fundamento, no entras en crisis de autoestima. Evalúa si la crítica tiene mérito y si no lo tiene, la descartas sin procesamiento emocional. Esta independencia emocional no significa que seas incapaz de amor o conexión profunda. Significa que tu capacidad de amar contaminada por necesidad, que tu deseo de compañía no se deriva de miedo a la soledad, que tu participación en relaciones es una elección libre y no una dependencia disfrazada. Los manipuladores buscan personas que necesiten ser rescatadas, validadas, completadas. Encuentran personas cuyo sentido de identidad está fragmentado y ofrecen convertirse en la pieza faltante. Pero tú ya estás completo. No necesitas que nadie te complete, te salve o te defina. Participas en relaciones desde la abundancia, no desde la carencia. Y esa postura hace que cualquier intento de manipulación por retirada de afecto resulte inútil. No puedes usar como palanca algo que la otra persona no necesita desesperadamente. Maquiavelo observó que los príncipes que dependían de la fortuna caían cuando la fortuna cambiaba, mientras que quienes dependían de su propia virtud se mantenían firmes ante cualquier tormenta. Tu independencia emocional es exactamente esa virtud aplicada al territorio psicológico. No significa que seas insensible o incapaz de ser herido. Significa que tu estabilidad emocional tiene fundamentos internos tan sólidos que las turbulencias externas pueden sacudirte, pero no destruirte. Has construido tu sentido de identidad sobre tus propios valores, tus propias acciones, tu propia coherencia interna, no sobre las opiniones fluctuantes de quienes te rodean. Y esa construcción te vuelve inmune a una de las formas más sutiles y efectivas de manipulación: el condicionamiento intermitente de afecto. Otros pueden intentar entrenarte como a un animal de laboratorio, premiando conductas que les convienen y castigando aquellas que les incomodan. Pero tú no respondes a ese condicionamiento porque tu sistema de recompensa interna no está sincronizado con la aprobación externa. Quinta señal: has convertido el silencio estratégico en tu arma psicológica más poderosa. En una cultura que premia la reactividad inmediata,
que interpreta el silencio como debilidad o como aceptación tácita, tú has descubierto que precisamente en ese espacio sin palabras reside tu mayor fortaleza. Maquiavelo aconsejaba que un príncipe debe ser un gran simulador y disimulador, no en el sentido del engaño, sino en el dominio de la expresión controlada. Tú has llevado esto más allá. Has comprendido que no tienes que explicarte, justificarte o defenderte ante cada provocación. Los manipuladores funcionan mediante la generación de reacciones emocionales. Lanzan acusaciones, insinuaciones, provocaciones, esperando que muerdas el anzuelo. Quieren que te alteres, que te justifiques en exceso, que reveles tus vulnerabilidades mientras intentas defenderte. Pero tú no muerdes. Cuando alguien busca provocarte, observas la provocación con distancia clínica. Tu silencio no es pasividad, es evaluación activa mientras ellos esperan tu explosión emocional. Tú estás analizando sus motivaciones, identificando sus inseguridades, comprendiendo qué buscan obtener con su ataque. Y en ese proceso, el poder cambia de manos. Quien necesita tu reacción está en posición de debilidad. Quien puede prescindir de darla está en control absoluto. Tu silencio desarticula guiones completos de manipulación. Los manipuladores planifican tus respuestas, anticipan tus defensas, preparan sus contragolpes. Cuando no les das el diálogo esperado, todo su sistema colapsa. Se encuentran gritando en el vacío, acusando sin respuesta, manipulando sin víctima. Y esa ausencia de reacción los desespera más que cualquier confrontación verbal podría hacerlo, porque revela algo que no pueden tolerar, que no tienen poder sobre ti. Has aprendido que en las dinámicas de poder, quien habla primero o quien habla más, no necesariamente gana. Con frecuencia, quien permanece en silencio mientras otros se desenmascaran solos, obtiene información valiosa sin revelar nada de sí mismo. Tu silencio es una herramienta de recolección de información. Dejas que otros llenen el vacío conversacional con sus verdaderas intenciones, con sus inseguridades, con sus estrategias, y mientras ellos se exponen, tú permaneces opaco. Esta asimetría informacional te da ventaja en cualquier negociación o conflicto. Conoces las cartas del otro mientras el otro solo conoce tu silencio. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos, pero añadió que lo importante es odiado. Tu silencio logra precisamente eso, genera respeto o incluso inquietud, pero no el tipo de animosidad que produce la confrontación directa. No te haces enemigos porque no entras en batallas verbales. Simplemente te retiras del tablero de juego, dejando al manipulador sin contrincante. Ahora bien, comprender estas señales no es suficiente si no entiendes su origen. No naciste con estas características, las desarrollaste probablemente a través de experiencias dolorosas donde confiar demasiado rápido te costó caro, donde ser demasiado complaciente te llevó a traicionarte a ti mismo, donde mostrar vulnerabilidad fue usado como arma en tu contra. Maquiavelo no escribió El Príncipe como un manual de maldad, sino como un análisis despiadadamente honesto de cómo funciona realmente el poder humano, despojado de los idealismos reconfortantes que nos gusta creer. Tú has hecho algo similar con tu propia psicología. Has removido las capas de condicionamiento social que te enseñaron a ser vulnerable para ser amado, a ser complaciente para ser aceptado, a ser reactivo para ser considerado auténtico. Y al hacerlo, has construido una arquitectura mental que los manipuladores simplemente no pueden penetrar. Cada una de estas características se forjó en momentos específicos de tu vida. Quizás aprendiste a exigir coherencia lógica después de ser engañado por narrativas que sonaban hermosas, pero que se desmoronaban ante el escrutinio.
Quizás desarrollaste tu capacidad de decir no después de agotarte diciendo sí, hasta el punto de perderte a ti mismo. Quizás afinaste tu detector de contradicciones después de ser herido por alguien cuyas palabras y acciones nunca coincidieron. Quizás construiste tu independencia emocional después de experimentar cómo se siente depender de alguien que usó esa dependencia para controlarte. Quizás aprendiste el poder del silencio después de que tus palabras fueran distorsionadas y usadas en tu contra. Estas habilidades no son teóricas, son cicatrices que se convirtieron en armadura. Pero aquí está el costo que nadie menciona. Ser difícil de manipular significa ser difícil de alcanzar emocionalmente, incluso para personas con buenas intenciones. Tu sistema de defensas no discrimina perfectamente entre amenaza real y conexión genuina. A veces rechazas ayuda auténtica porque tu detector de manipulación está en hipervigilancia. A veces interpretas vulnerabilidad honesta como táctica calculada. Tu fortaleza tiene un precio: la posibilidad constante de la soledad elegida sobre la conexión riesgosa. Maquiavelo planteaba si es mejor ser amado que temido, y concluía que lo ideal es ambos. Pero si hay que elegir, mejor ser temido, porque el amor depende de otros, mientras el temor depende de ti. Tú vives en esa tensión. Preferir tu propia compañía y paz interior antes que relaciones que requieran que te traiciones a ti mismo. No es cinismo, es cálculo estratégico de costos emocionales. Las personas que te rodean probablemente te han etiquetado: difícil, distante, frío, desconfiado, demasiado analítico. Estos no son insultos, aunque se presenten como tales. Son reconocimientos involuntarios de que no pueden moldearte a su conveniencia. Cuando alguien te llama complicado, lo que realmente dice es: no puedo manipularte y eso me frustra. Cuando te acusan de ser poco emocional, lo que expresan es: no reaccionas como yo necesito que reacciones para poder controlarte. Tus características no son defectos de carácter, son mecanismos de supervivencia psicológica que has perfeccionado hasta convertirlos en rasgos de personalidad. Y la razón por la que generan tanta resistencia en otros es precisamente porque funcionan. La gente no se queja de escudos que no sirven, se quejan de aquellos que los mantienen afuera. Existe también una dimensión más profunda que merece exploración. Tu resistencia a la manipulación no solo te protege de otros, sino que también te obliga a un nivel de autoexamen brutal. Porque si eres inmune a las narrativas externas, tienes que construir tus propias narrativas internas. Y esas narrativas tienen que ser sólidas porque no tienes el consuelo de delegar tu pensamiento a autoridades externas. Maquiavelo vivió esta tensión personalmente. Después de caer en desgracia política, se retiró a su villa y escribió, sometiéndose al juicio más severo, el de su propia mente, tratando de entender el mundo sin las comodidades del poder o la aprobación institucional. Tú haces algo similar cada vez que rechazas una creencia popular. Simplemente porque es popular cada vez que cuestionas una norma social, simplemente porque es normativa. Esa independencia intelectual exige que construyas tus propios fundamentos filosóficos y morales, que justifiques ante ti mismo cada principio que adoptas. No puedes tomar atajos cognitivos, no puedes simplemente aceptar lo que todos aceptan. Y esa carga de pensamiento independiente es agotadora, pero también es liberadora. Reflexiona sobre esto. Maquiavelo dedicó su vida a estudiar el poder, y su conclusión más importante no fue cómo obtenerlo, sino cómo no perderlo. Descubrió que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no poder ser dominado por nadie. Tú quizás, sin haberlo estudiado formalmente, has llegado a la misma conclusión por caminos diferentes. Has construido una fortaleza mental
donde la manipulación encuentra solo murallas y el control solo encuentra vacío. No porque seas invulnerable, sino porque has decidido que tu autonomía vale más que la aceptación, que tu paz interior vale más que la popularidad, que tu coherencia contigo mismo vale más que la comodidad de otros. Esa decisión tiene consecuencias. Te aleja de muchos, pero te acerca a los pocos que verdaderamente importan. Aquellos que no necesitan manipularte porque te respetan, que no buscan controlarte porque te valoran, que no intentan cambiarte porque te comprenden. Al final, ser difícil de manipular no te hace mejor que otros, simplemente te hace dueño de ti mismo. Y en un mundo donde la mayoría vive respondiendo a expectativas ajenas, persiguiendo validaciones externas y cediendo poder a quien mejor sepa exigirlo, esa propiedad de ti mismo es el bien más escaso y más valioso que puedes poseer.